del día corresponde en esta sesión recibir al excelentísimo señor presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmech Urra, y su equipo para abordar diversos aspectos en materia de inclusión de personas con discapacidad, especialmente en materia laboral. Así que vamos a dar la palabra al presidente. A la invitación que usted nos cursó y la hizo saber personalmente en una audiencia que tuvimos hace un tiempo atrás, hemos reaccionado en forma absolutamente positiva y más encima contentos, ¿no? Porque yo creo y nosotros creemos en el Poder Judicial, no ahora, sino que desde hace un buen tiempo, que el problema de la discapacidad que trae como consecuencia una discriminación de hecho, las personas que padecen de esto, tenemos que hacer un frente común. Yo creo que todos los poderes del Estado y las autoridades en general y las empresas privadas deben tener una actitud consecuente con llevar hacia al trabajo, como todos los demás, personas con discapacidad. Porque normalmente la discapacidad, cuando se plantea de este tipo, es bastante parcial, ¿no es cierto? Alguien puede tener problemas de movimiento, otros problemas de voz, pero puede tener otra actividad en que realizar. Nosotros, presidente, estamos haciendo y seguiremos haciendo, tenemos un plan de trabajo de forma completa y con programas que se los traemos a ustedes para entregarlos como un insumo a objeto de que cuando se discutan leyes particulares ustedes puedan utilizarlos si es que les parece de utilidad. Pero por lo pronto nosotros estamos informando, como la Constitución Política nos obliga, las leyes particulares que se han dictado o que se están dictando o que están en estudio. Y yo recuerdo que no hace mucho, ahora una semana o 2 semanas, que informamos esta ley que habla de las reservas ¿cómo se llama esto?, de vacantes de empleados, haciéndole reserva a los discapacitados con un determinado porcentaje en las empresas que pudieran tener tantos o más cupos. Bueno, en los antecedentes concretos no los manejo bien, pero yo me recuerdo que una de las indicaciones que allí se planteó es que nosotros evidentemente cumpliremos con aquello, pero que tendremos algunas dificultades. Por ejemplo, en el escalafón primario, en que se nombran los jueces y las autoridades superiores del servicio, nosotros estamos un poco impedidos de esto de la reserva de vacantes para determinadas personas, porque la Constitución y las leyes nos imponen una forma de realizar el nombramiento, y el nombramiento no lo hacemos nosotros, lo hace en definitiva el Poder Ejecutivo, y nosotros tenemos plazos y tiempos para realizar las ternas. Pero en los empleados sí que podemos tener toda una conducta consecuente con la eventual ley que va a salir. Por ahora, para esta audiencia, nosotros nos preparamos en los siguientes términos generales. Pedí al Departamento de Estudios nuestro que nos hiciera una especie de pauta o de relación de qué es lo que existe, cómo nosotros hemos enfocado el problema de la discapacidad y cómo lo estamos abordando, y qué hay de concreto hasta aquí y qué hay de planes hasta acá. Y para eso entonces yo he traído a las personas que están trabajando en esto y nos llevan nuestra actividad. Está aquí el secretario de la Corte Suprema, señor Sáez, que se maneja en todo lo que es la parte estrictamente del derecho. Se encuentra también el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que además él es ingeniero y maneja perfectamente bien, entre otras materias, todo lo que sea
relativo a la infraestructura material, porque esto trae como consecuencia la preparación de infraestructura, y él lo conoce perfectamente bien. Y uno de nuestros periodistas, él enfoca también lo que... El plano de la educación. Claro, el plano de la formación, de la educación. Entonces yo no sé por qué o por cuál de los enfoques podemos iniciar nuestra presentación. No sé si es posible que lo empiece con... Tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. La verdad, sí. Bueno, mi nombre es Jorge Sáenz Martín, soy secretario de la Corte Suprema. Y como Poder Judicial, y yo creo que es parte del desafío que tienen todas las instituciones, especialmente instituciones públicas, el problema de la discapacidad hay que enfrentarlo desde diferentes perspectivas. La primera dice relación desde el punto de vista del interés de los ciudadanos con el servicio que se presta. Y en ese sentido, el Poder Judicial está mirando o está preocupado de dos problemáticas que se nos presentan. Primero, la que dice relación con el acceso a la justicia. Y es entonces que las líneas de acción han tendido primero a trabajar formas de acercar la justicia de modo de evitar los impedimentos de acceso, entre los cuales encontramos aquellas personas que sufren de alguna discapacidad. El acercamiento hacia ellos tiene que ver con facilitar el acceso de la información, propendiendo a fórmulas que, al margen de los problemas de capacidad o discapacidad que puedan tener, les permitan igualmente acceder a la información. Y entonces, en esa línea de trabajo se han instalado call centers para atender a las personas y evitar que se trasladen. Se han mejorado las páginas web para permitir acceso a la información de un modo expedito. Se ha entregado información también a través de las páginas web y a través del bus de la justicia para acercar a la gente al sistema judicial. Y en general se han tratado de remover los obstáculos que puedan haber para eso. ¿Eso en cuanto a usuarios? En cuanto a usuarios. Es decir, concebido como usuario. Y eso en la línea del acceso a la justicia. También en la línea del acceso a la justicia cuando las personas requieren concurrir a los tribunales, porque en ocasiones la presencia en los tribunales es necesaria, entonces se han incorporado definiciones en lo que se refiere a la infraestructura, tanto mejorando la existente como también proyectando la que se va a construir. Yo creo que Sbonimir puede dar más detalles al respecto. También en la línea de los usuarios, y yo creo que esto es muy importante, tiene que ver con el trabajo jurisdiccional propiamente tal. Y tiene que ver con, en lo más de fondo, en la perspectiva más material que tiene el Poder Judicial, de incorporar razonamientos que sean funcionales a la integración y a la inclusión. Y eso básicamente tiene que ver con que al resolver las causas se incorporen esas perspectivas, de modo tal que el criterio que se asuma por parte de los tribunales no sea contradictorio con lo que los tratados internacionales establecen en orden a la inclusión y a la participación de las personas. Yo creo que en lo que se refiere a las personas, las favorecidas, las beneficiarias del trabajo jurisdiccional, esas son las líneas de acción. Pero también la discapacidad nos presenta desafíos en orden a las personas que pueden trabajar en el Poder Judicial. Y en ese sentido ha sido necesario generar políticas de personal, primero para facilitar que las personas que tienen las capacidades, las competencias para realizar una labor puedan acceder a los cargos
en igualdad de condiciones. Y eso ha significado ciertas definiciones en orden a facilitar que puedan dar los exámenes que sean necesarios para determinar sus competencias, definir también aquellos casos en que es necesario contar con ciertas habilidades para tener de antemano la información y poder comunicarla a los postulantes, y esto con el objeto de objetivar los requisitos para los postulantes de modo tal que no se pueda siquiera pensar en la existencia de un ánimo discriminatorio en el proceso. O sea, definía las capacidades, definía las habilidades necesarias para los cargos, entonces nadie podría cuestionar la elección si es que hay una persona con discapacidad enfrentada al proceso. Y una vez que reclutamos al personal, es necesario hacerse cargo de estas personas para darles todas las facilidades para que realicen bien su trabajo. Cuando una persona es contratada, debemos entender que tanto el trabajador o el funcionario como la institución deben ser beneficiadas de esa labor. Y esto con el objeto de dignificar a las personas, porque cuando se contrata a una persona con discapacidad no se está haciendo un trabajo social, se está generando un contrato y se le está contratando porque esa persona es útil para la institución y para el servicio público. Y por lo tanto hay que darle un trabajo que sea real y útil. Eso significa entonces que hay que facilitar que él pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones y bueno, deberá ser evaluado también conforme a ese trabajo y no conforme a las dificultades que se le puedan presentar y que no hayan podido removerse. Esas son en general las líneas de trabajo. Creo que no se me escapa ninguna. Y podríamos entrar en más detalles si les interesa en temas de infraestructura. ¿Sí? Sí, si me permite. Sí, le permite, señor presidente. También su nombre, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Zvonimir Koporsic. Yo soy subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y respecto del tema que nos convoca, el Poder Judicial a través de la Corporación Administrativa ha incorporado aspectos de inclusividad para distintos tipos de discapacidades en toda su infraestructura, tanto la actual, haciendo algunas modificaciones en aspectos de acceso, baños, señalética, como en la proyectada. Todo lo que estamos construyendo en el país se está construyendo con estas características. Por ejemplo, los mesones de atención, que son siempre altos, digamos, 1,40 m, se están modificando en todo el país los mesones para que tengan también accesibilidad a gente que va con movilidad reducida en silla de ruedas. Esto se está implementando y esperamos nosotros tener pronto ya todos los tribunales del país con esas características. Estamos trabajando también en señalética inclusiva y ustedes lo podrán ver en las próximas inauguraciones, por un lado, que son completamente ya pensados desde cero con estas características, y en los tribunales existentes son mejoras que se han ido realizando desde hace ya 2 años y esperamos que nosotros en poco tiempo ya tenerlos todos modificados. Respecto de los sistemas computacionales, a partir del 18 de junio de este año comenzó la ley de tramitación electrónica en 13 jurisdicciones del país y el 18 de diciembre comienza en las 4 restantes, que son Santiago, Concepción, Valparaíso y San Miguel. Y la principal característica de este cambio hacia el usuario es la presentación de escritos y demandas a distancia por un sistema computacional que se llama Oficina Judicial Virtual. Entonces, hemos visto que algunos abogados que ya están ejerciendo, que por ejemplo tienen discapacidad visual, utilizan software que ya son bastante conocidos y utilizados en el mundo, que le leen lo que está escrito. Entonces es totalmente factible y también pueden dictar y lo que dictan se va escribiendo en el sistema. Entonces es totalmente factible que no tengan la necesidad de desplazarse y con eso facilitarles mucho tanto a la discapacidad visual como a otras discapacidades la presentación y la tramitación de causas. También para quienes ellos representan también pueden
ver solo con su RUT y su clave única del registro civil toda la historia de las causas en las cuales están interviniendo. Así que a partir de eso, digamos, la ley de tramitación electrónica tiene un efecto secundario muy positivo respecto de este tema. Los baños son especiales, ¿no? Sí, los baños, bueno, se han ido modificando, inclusive hay el último edificio que estamos construyendo, que tenemos aquí en General Maquena con San Martín, el edificio Familia Pudahuel, el edificio Familia y la Corte de Apelaciones de San Miguel, los edificios del Centro de Justicia de Temuco, que son los que estamos construyendo actualmente, y otros más, Viña, Antofagasta, Osorno, están con la nueva normativa para acceso discapacitado a los baños, que entiendo de que lo que me explicaron los arquitectos, que ahora los espacios de ingreso y de movimiento dentro se ampliaron más, se ven más amplios, y todo eso lo hemos incorporado. Diputado Flores, de los Lagos. ¿De los lagos viene? Él es el diputado Flores de los Lagos, pero Bueno, dio la excusa, venía en carretera. Es como una anécdota nomás. Estaba en el lugar en que yo debía estar, pero necesité de repente ir al baño, y el primero que pasó por ahí, que era del lugar del tribunal, le dije, llévame al baño. Fui al baño y veo un baño tan feo. Una entrada inmensa, todo desocupado, un solo lavatorio, un solo baño. Bueno, lo ocupé, claro, con el apuro, pero salgo y le digo, oiga, qué baño más feo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, me dijo, es que este es de para los discapacitados. Ay, bueno, ¿y para qué me trajiste aquí a mí, que me encontraste medio discapacitado? No, me dijo que lo vi tan apurado que es lo más cercano. Pero son realmente, y todos los tribunales tienen eso ahora, ¿no es cierto? Sí. Hola. Sí. Todo. Presidente. ¿Sí? Vamos a darle la bienvenida a la diputada Girardi también, que se integra. Venía a buscarlo a usted, diputado, pero está ocupado. ¿Pero qué es? Tipo de educación, no. Ya, perdón. Tiene la palabra. Permite complementar. Nosotros hemos asumido este compromiso de manera multidisciplinaria y aquí nos hemos pedido apoyo a la principal institución del país en términos de apoyo a la discapacidad, el SENADIS. Nosotros desde el 2012 hemos firmado un convenio que ha sido corroborado por los 3 últimos presidentes de la Corte Suprema con el Servicio Nacional de la Discapacidad. Y con ello nos comprometimos a hacer un diagnóstico de todos nuestros tribunales a través de una ficha que se llama la ficha IRA. Esta es una ficha que permite estandarizar las características que tienen todos nuestros tribunales a nivel país y a nosotros tener un estatus de en qué condiciones se encuentran. Además hicimos un proceso de sensibilización al interior del Poder Judicial. Nosotros creemos que la discapacidad es un tema cada vez más relevante al interior del Poder Judicial. Se realizaron talleres de sensibilización en todas las jurisdicciones del país. Se realizó un diccionario de la discapacidad que se distribuyó por Intranet y además de videos que explicaban cuáles son los derechos de las personas con discapacidad a través de lengua de señas, que ha sido uno de los principales proyectos que hemos desarrollado. Me gustaría complementar también que nosotros tenemos una encuesta que da cuenta de cuáles son las características que tienen nuestros usuarios. Incorporamos este año consultas relativas a la discapacidad. Hoy sabemos quiénes son las personas que llegan a nuestros tribunales, qué discapacidad tienen y cómo podemos abordarlo. Eso, señor presidente. Bien, vamos a darle la palabra a la diputada Hernando primero, después el diputado Regada. ¿Cómo está usted? Y quiero hacer 2 preguntas a propósito del tema informático. Uno, porque al principio nos hablaban de la accesibilidad de los clientes externos, por decirlo de alguna manera, en términos del acceso a los trámites. Y por otro lado nos hablaron de los trámites electrónicos y yo entiendo que eso más se refiere a al usuario interno, ¿cierto? O tal vez ambos son para ambos, pero respecto de eso, cuando dicen que la plataforma de hardware y software, yo entiendo que es la que se está adaptando, significa que, al igual que lo han hecho algunas instituciones privadas,
tienen computadores que se comunican con las personas no videntes o tienen teclas de manera que táctilmente ellos puedan acceder, o visualmente, o hay lenguaje de señas incorporado en todas las oficinas. ¿Cómo es este mejor acceso? Y respecto del trámite electrónico también, entiendo que solamente, o sea, que no solamente es para que el trámite lo hagan los usuarios internos que pudieran tener algún grado de discapacidad, sino que también los externos, y referido también al mismo tema, ¿qué cambios de hardware y software son los que hay? Diputada, bueno, la ley de tramitación electrónica es un tremendo proyecto y desafío para el Poder Judicial y para todas las instituciones que se relacionan con las causas en todas las materias y en las 3 instancias. Como expliqué en mis primeras palabras, esta es una incorporación gradual. Se incorporaron 13 de las 17 Cortes de Apelaciones con sus tribunales el 18 de junio y ahora el 18 de diciembre se incorpora la restante. La principal diferencia que tiene con la forma de tramitar tradicional, a esta nueva forma de tramitar causa, es que tanto las demandas, que es lo que inicia una causa, como los escritos, que son los que van presentando los abogados mientras la causa avanza, se presentan por un sistema informático que está abierto a todo el público, no solo los abogados, a cualquiera, que es la Oficina Judicial Virtual. Por ahí se ingresan las demandas y los escritos, solamente con la autentificación de cada persona con el RUT y la clave única del registro civil. Esto abre las puertas para poder nosotros, sobre la Oficina Judicial Virtual, disponer de los software que permiten que lo que está escrito en la pantalla se lea. Ahora, se le entregue al usuario de forma de un audio, por ejemplo, todo lo que está escrito. Ahora, generalmente, esto los mismos personas con discapacidad que laboran teniendo esta discapacidad, tienen el software que a ellos les acomoda. Ahora, nosotros muy probablemente vamos a disponer, después de que parta la etapa del 18 de diciembre, porque estamos abocados a esa meta con todos los esfuerzos para que parta de buena manera, vamos a poner de forma gratuita los software que puedan bajar los usuarios y puedan ellos leer lo que está escrito en la pantalla. Respecto de la disposición de computadores especiales para el uso de personas con discapacidad visual, tenemos 2 proyectos a implementar el próximo año que nosotros los pusimos en la ley de presupuesto. Lamentablemente no fueron financiados como muchos de los otros, pero vamos a financiarlos de todas maneras, uno en el Centro de Justicia de Santiago y otro en el edificio donde se concentra la Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Idealmente pudiésemos tener en todos los tribunales del país estos equipos, pero creemos que el efecto que se está dando en las regiones del país donde ya comenzó la ley de tramitación electrónica es que cada vez menos los usuarios y abogados concurren a los tribunales porque realizan prácticamente toda la tramitación de las causas a distancia vía web. Entonces, estamos dimensionando cuál es la baja de visitas físicas que estamos teniendo en los tribunales, pero es ostensible, o sea, es una cantidad bien importante porque un abogado puede estar en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, y puede incorporar una demanda o un escrito, y también la persona a la cual él representa también puede verla desde cómo va la causa en la que él está involucrado en cualquier momento, desde cualquier parte. Diputado Arriaga. Buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar al presidente de la Corte y los profesionales que le acompañan. Y señalar que es un agrado escuchar el planteamiento porque este es un tema muy importante y en lo que acá se ha señalado se cubren varios aspectos que son muy relevantes. Primero, la composición del personal del propio Poder Judicial, que un porcentaje de personas
del significativo porcentaje de chilenos que están en condiciones de algún tipo de discapacidad tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el ámbito privado y en cualquier poder del Estado. Yo fui jefe de servicio y nosotros nos propusimos incorporar el 5% del total de contrata personas con distintos tipos de discapacidad. Y eso lleva a tener que generar condiciones de todo tipo, ¿no es cierto? Tanto en el área digital como en el área de arquitectura. Y a mí me agrada mucho escuchar del ingeniero el que todo lo que ustedes han estado haciendo en tribunales de familia, nuevos centros, está esta mirada de la planificación de arquitectura, no solamente de las personas que se desenvuelven sin ningún impedimento, sino que pensando en las personas con la discapacidad. Porque no debemos olvidar, presidente, que la ley del año 2007, hace muy poco que logramos, lo sabe la Secretaría porque lo discutimos el año pasado en esta comisión, que se dictara recién el reglamento de aplicación. Y usted tiene, por ejemplo, la propia Contraloría, que nosotros le refregábamos al Contralor, tienen un andamio a la entrada. Y cuando falta el auxiliar que traslada el andamio, ese día la silla de ruedas no entra en la Contraloría. Y en la Intendencia se coloca también una pasarela metálica y falta el auxiliar que la tiene que trasladar y no hay ingreso, ¿me entiende? Por lo tanto, desde la visión, desde la ejecución de una obra, pensarla de esa manera es tremendamente importante y da cuenta de una mirada mucho más integral. Y también la forma en que acceden los usuarios. Varios servicios hoy día están incorporando formas de que las personas no videntes tengan, las personas, los mudos, qué sé yo, y hace pocos días aprobamos una ley del Día de las Personas, como dice claramente los enanos. Nosotros somos un porcentaje de personas que son enanos y son chilenos y tienen todos los derechos. Y pocas veces la miramos en el transporte, pocas veces la miramos en el servicio de salud, pocas veces nos damos cuenta de su existencia y son un porcentaje chileno no menor. Por lo tanto, esto tiene una gran significación y yo lo felicito y destaco y ojalá que todos los organismos del Estado estén en esta misma lógica para dar cumplimiento también a convenios internacionales que Chile tiene y esto de que este país se tiene que construir mirando a las personas en su dignidad humana, independiente de sus características, sus discapacidades, como ser humano digno de todo respeto. Y eso es muy bueno y nos alienta mucho lo que está pasando en el Poder Judicial. Quiero aprovechar la ocasión, presidente, para poner un punto que es un desafío para nosotros, pero también para ustedes. Nosotros presentamos a raíz de la experiencia, de la cosa empírica que nos impacta en nuestros territorios que representamos, el tema de las personas que sufren el mal de Diógenes. Entonces nosotros como consecuencia nos llega el vecino que nos manda carta creyendo nos atribuye algún poder a los diputados que podemos mandar a limpiar las casas, a los departamentos donde vive una persona sola. Y lamentablemente después esta gente muere o mueren incendiados o mueren y se descubre 2 semanas el cadáver con todo un impacto sanitario. Y hemos presentado este proyecto para dotar de atribuciones a las comunas, a los alcaldes, que puedan ingresar a los domicilios a hacer una limpieza sanitaria, ya con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona que padece este mal. Y ahí encontramos todo un tema judicial respecto de las potestades de quién puede autorizar un eventual allanamiento con ese fin, hacer la distinción entre qué se considera una propiedad que la obligación de la ley es proteger y que aquello que son residuos, desechos. Pero lo cierto es que cada cierto tiempo tenemos una persona que muere quemada, viven en malas condiciones, le generan problemas a la población aledaña porque genera plagas de todo tipo, parásitos, roedores, qué sé yo. Entonces, ahí tenemos un desafío de pensar juntos como poder legislativo, la cosa sanitaria, el poder judicial, para darle respuesta a una realidad que estaba muy sumergida, señor presidente, pero cada día, y es un porcentaje no menor, y de todas las categorías sociales, porque esto lo encuentro en un departamento en Las Condes, en Providencia o en un barrio marginal, es tremendo, ¿ya? Y como país no nos ponemos a la altura de esa situación. La planteo porque
planteamos ese proyecto y lo primero que nos llegó fue el informe de la Asociación de Jueces diciendo por qué no debía ser, ¿ya? Porque nuestra característica, cuando apegado, está bien, ojalá para todos fuéramos así, muy apegados al derecho, se antepone a la posibilidad de adecuar ciertas normas a una realidad porque esta enfermedad tiende a aislar, la familia se desentiende, la población aledaña la sufre. Entonces, ¿por dónde toma la hebra? Es decir, yo lo quiero proteger y lo protejo en la medida que, no sé, pues tomaré todas las precauciones, haré el inventario de lo básico que nadie puede tocar, pero evidentemente lo que esa persona recoge y está descompuesto, que alguien tenga la facultad de limpiarlo. Es una tremenda enfermedad, eso es muy tremendo. Y las normas judiciales son muy fregadas para resolverlas. Los alcaldes están impedidos, el SESMA tiene atribuciones, y usted entenderá que el SESMA solamente en la región metropolitana, con 10 inspectores y 2 camionetas, se nos muere la gente. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Sí, yo también, agradecer la presencia del presidente de la Corte, ¿cierto? Lo que suele pasar, sobre todo en el siglo XXI que estamos viviendo, es que la tecnología va avanzando mucho más rápido de las leyes, precisamente, ¿no? O de lo que tenemos establecido, más bien dicho. De lo que hoy o el año pasado estaba, hoy ya es distinto. Entonces, podemos con una conexión de un simple teléfono en este mismo momento o por vía Skype transmitir esto a cualquier lugar del mundo. Es una maravilla lo que estamos viviendo. Y acá en Chile también hay tecnología suficiente e ingenieros brillantes. De hecho, en la última sesión que tuvimos, unos ingenieros de la Universidad Santa María, que crearon un instrumento que facilita la vida a las personas para la integración y no la suplantación, que es lo que durante siglos hemos tenido, ¿cierto? Suplantar los derechos de estas personas, de las personas con discapacidad, sino que estas personas, ellas mismas, que tengan su propia autonomía en respecto del diálogo que se debe dar con otros. En ese sentido, por ejemplo, llama la atención, que es bueno que hablemos de este tema porque hace pocas horas, ¿cierto?, conversábamos con el presidente, se terminó una elección municipal. No vamos a hacer análisis de elección, pero uno se preguntaría, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad son concejales en Chile en este momento? ¿O alcaldes? ¿Ah? Probablemente un porcentaje muy mínimo, muy mínimo. Entonces también en los reglamentos de los códigos, el Código Civil, etcétera, hay situaciones que son de hecho antiguas, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, y lo que explicaba el presidente, claro, no podemos caer en la exigencia de, por ley, poner porcentaje, etcétera, sino que más bien de acuerdo a las capacidades que tengan las personas. Pero también hay situaciones, por ejemplo, que hablan de dificultades no solamente en los cargos, por ejemplo, desempeñarse en cargos como peritos, fiscales judiciales, defensores, relatores. Claro, exactamente. Pero también en las situaciones de testigo. Comparecer y declarar como testigo ante la justicia en testamento solemne o inscripciones de registro civil. Ahí donde quizá, adelante, todavía tenemos que avanzar. No podrán ser nombrados, por ejemplo, oficiales civiles, los ciegos, los sordos, los mudos y las personas con dificultades de lenguaje oral en la ley 19.477 del Orgánica del Servicio de Registros e Identificación, que son cargos de función civil. O los testigos, por ejemplo. Los testigos que presenten los intereses para los efectos de una inscripción podrán ser parientes de ellos o extraños, no podrán ser testigos. Los ciegos, los sordos y los mudos. Evidente que, claro, esto es reglamento de 1930, ¿cierto? Claro, entonces ahí es donde quizás los avances que tenemos y los lenguajes que hablamos ahora, ¿cierto?, del software, como dice la diputada, nos pueden permitir ir modernizando y trabajar juntos, los dos poderes, ¿cierto?, en modificar esto y la plena integración que tienen que tener las personas. Eso, por cierto, las tecnologías cuando son iniciales son más caras, pero después ya van bajando y se pueden hacer en Chile. ¿Ustedes tienen como un presupuesto para eso? Bueno, siempre las platas son escasas, yo entiendo, pero como
fundamental es que nosotros no tenemos iniciativa legal, los jueces no tenemos. La iniciativa legal la tienen ustedes. Entonces a nosotros, con buena voluntad y con suerte, nos financian las leyes que están vigentes. O sea, como para hacer cosas a posteriores es imposible. Pero, hola, si tenemos un ítem para todas las cosas, pedimos presupuesto. A veces nos resulta, otras veces no. Claro, hay años que nos va mejor el presupuesto, como a todos, que Sí. Sí, nosotros ya tuvimos ya. Sí. El presupuesto, si bien es cierto, para el año 2017 tuvo un aumento para el Poder Judicial de un 5,2%, que es bastante comparativamente. Este se concentró en su totalidad en infraestructura, para seguir avanzando en las construcciones que ya estamos construyendo y las nuevas que vienen. Por tanto, los recursos para software, hardware especiales, señalética, tienen que pelear, entre comillas, con las necesidades de operación del Poder Judicial. Ahora, todos los años siempre destinamos, y aquí Andrés Arcuch, el periodista presente, él siempre está, digamos, poniendo la bandera, digamos, de estos recursos, y conseguimos. Hay años que se consigue más que otro y podemos avanzar más, pero siempre la idea es no detenerse en el avance. Sí. Andrés. El Poder Judicial tiene un proyecto piloto que es bastante ambicioso, que se llama, es una red de traducciones online. Nosotros estamos desarrollando un proyecto piloto que se desarrolla en 6 tribunales del país, que permite la traducción en línea en lengua aymara, mapudungún y lengua de señas. Se está desarrollando hoy día de manera muy piloto en 6 tribunales del país. Queremos ver cómo se comporta esta nueva tecnología. La idea es que las personas con discapacidad puedan llegar a la atención de usuario, como nosotros le llamamos, atención de público, y hablarles a una pantalla, y tras la pantalla hay un traductor que le permite entender no solamente a la persona que está solicitando la información, sino también al personal de público. Este es un proyecto muy piloto. Estamos instalando de aquí a diciembre las 6 pantallas y queremos evaluar el próximo año conforme a resultados, para ver si podemos ampliarlo a otras comunas del país. Pero lo que es importante es que la tecnología es cada vez más barata, y de alguna forma, si podemos entender cómo operar este sistema, podemos incluso internalizarlo y buscar una fórmula para darle acceso a las personas con discapacidad. Ojalá que no sea tan piloto, que no va a volar, ¿eh? Claro, hay que echar hasta todo. Diputado Sabá. Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Hay un tema quisiera aprovechar de consultar, que es respecto de la declaración de interdicción de las personas. Y esto, a medida que los países avanzan, su desarrollo cultural también es mayor y las exigencias de las personas, por ende, son mayores. Entonces, en la ley 18.600, para este procedimiento se requiere solamente el certificado emitido por el COMPIN, que declara la discapacidad de una persona, y de una audiencia a la persona interesada ante el juez, lo cual es un procedimiento bastante rápido. Pero también uno podría plantear que, bueno, existe carencia de especialistas en el tema, y podemos caer en otro lado. A lo mejor hemos caído en otro lado, que la persona que da este certificado no es la más idónea. No es la más idónea, sino que, y lo hace con una rapidez extrema muchas veces, sino que es un profesional solamente que está haciendo esto, pero rápidamente, sin llegar a fondo del tema. Entonces no sería necesario la opinión de usted, digamos. Bueno, la respuesta a lo mejor es obvia, pero es lógica, pero hay que decirla. De tener mayor especialidad respecto de los médicos que se dedican a esta área, ¿no? Bueno, no sé si habrá un cambio tan simple. Aunque con eso, porque con cada médico pueda declarar la invalidez de alguien.
asumamos que... ¿sí? Si no, Si nos disculpa. No, es Sename. Tenemos comisión investigadora de Sename. Pero nosotros estamos le agradecemos. Muchas gracias. Sí. Quiero, no sé si le parece, presidente, como lo dije al comienzo, este es un informe que me hicieron a mí para venir acá, de lo que hay como una especie de estupendo. trabajo, digamos, Cerramos. estudio. Si yo se los dejo, y esto otro es una de lo que hemos hablado acá en ese momento. Entonces, sería agradecido por todo y se lo dejo. Si de algo les puede servir, si no, ahí está lo que corresponde. Mucho trabajo, ¿no? Sí, vamos a diputada. Tío, ¿y la Verónica? Tenemos personales y estamos. Sepúlveda. Cuando termine. Voy a terminar en un minuto. Termino en un minuto. Voy a tocar la campana y terminamos. Si la Marce. Voy a dejar una tarjeta. Ella fue intendente. Sí. Gracias. Bueno, le damos las gracias entonces por haberse cumplido el objeto de la presente sesión. Esta se levanta. Y muchas gracias.